El tema que vamos a tratar es la NOM 001C de 2012, específicamente en el artículo 690, que es para sistemas eléctricos de energía solar fotovoltaica. En este video no veremos las especificaciones para sistemas autónomos o híbridos, ni sistemas con módulos de corriente alterna. Debemos entender que el artículo 690 está ligado con otros artículos de la norma, porque al final es una instalación eléctrica, así que para que fuera un poco más digerible la información de la norma, veremos la normativa aplicable para los módulos y paneles. Dentro de esto, los conductores del circuito de salida fotovoltaico, cómo se dimensiona la protección contra sobrecorriente y los medios de desconexión que debemos de tener. Y en otro video veremos la normativa aplicable para inversores y la puesta a tierra. Anteriormente habíamos explicado en el video de simbología fotovoltaica algunas definiciones de la norma, pero lo volveremos a repasar rápidamente. Como podemos ver en la imagen, tenemos las celdas solares. Estos son los dispositivos fotovoltaicos básicos que generan electricidad cuando se están expuestos al sol. Ahora, el módulo, erróneamente llamado panel solar, es una unidad completa protegida ambientalmente que consta de celdas solares, óptica y otros componentes. Está diseñado para generar energía de corriente continua cuando se está expuesto a la luz del sol. Ahora sí, el panel es el conjunto de módulos unidos mecánicamente, alambrados y diseñados para formar una unidad para instalar en el campo. Por lo tanto, un arreglo o fuente de energía fotovoltaica es un ensamble mecánicamente integrado de módulos o paneles con una estructura, bases de soporte, orientación y otros componentes, según se necesite para formar una unidad de generación de energía eléctrica de corriente continua. Vemos también que tenemos unos diodos de bloqueo. Estos se encuentran dentro de la caja de conexiones del módulo, es la caja negra. Estos diodos realizan una función muy importante, que es impedir el flujo inverso de corriente hacia el circuito de la fuente fotovoltaica. Es decir, que solo puede salir corriente del módulo hacia afuera, pero no puede entrar energía hacia el módulo. Esto es una forma de protección para evitar que se dañen nuestros módulos por cualquier anomalía. Podemos ver en la siguiente imagen cómo se representan los conceptos que vimos. El de color naranja es el módulo, el de color verde es la celda, el azul es el panel y el conjunto de todo eso es el arreglo. Continuando, tenemos el inversor, que es un equipo que se utiliza para cambiar el nivel de tensión y o la forma de la onda. En general es un dispositivo que cambia una entrada de corriente continua en una salida de corriente alterna. Aquí tenemos un diagrama de un sistema fotovoltaico general, porque no cuenta con medios de desconexión y protecciones. Y vemos que es un diagrama de un sistema interactivo. Este es un sistema solar fotovoltaico que funciona en paralelo con una red de generación y distribución de energía eléctrica, a la que puede alimentar. En pocas palabras, es un sistema interconectado como lo conocemos. Tenemos un circuito de fuente fotovoltaica, es decir, va desde los conductores entre los módulos y de los módulos hasta el o los puntos de conexión común del sistema de corriente continua. Después tenemos el circuito de entrada del inversor, que va de los conductores entre el inversor y los circuitos de salida fotovoltaica para las redes de producción y distribución de energía eléctrica. El circuito de salida fotovoltaico va de los conductores del circuito entre él o los circuitos de la fuente fotovoltaica y el inversor. Y por último, el circuito de salida del inversor, que va de los conductores entre el inversor y el equipo de acometida u otra fuente de generación de energía eléctrica, como una red pública, para redes de generación y distribución de energía eléctrica. Ahora, la normativa aplicable para los módulos y los paneles va a ser la siguiente. Nos dice que en el artículo 690-51 los módulos deben de estar marcados en las puntas o terminales con la polaridad y además debe de traer lo siguiente el módulo, que es la tensión del circuito abierto, la tensión de operación, la tensión máxima permisible del sistema, la corriente de operación, la corriente de cortocircuito, la potencia máxima y la corriente nominal máxima del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Estos datos los podemos ver en la etiqueta que se encuentra en la parte trasera del módulo.
Ahora tomaremos como ejemplo un módulo de JA de 335 watts y tendremos esos datos que nos servirán para próximos cálculos. Comparando con la ficha técnica, pues esos son los datos que vamos a tener. En la tensión máxima permisible del sistema, en la ficha técnica, vemos que es de 1000 volts o 1500 volts en corriente directa según la IEC. Pero aquí en México, en el artículo 697, apartado C, nos dice que a nivel residencial, es decir, a viviendas uni y bifamiliares, se permitirá solamente que los circuitos de fuente fotovoltaica y los circuitos de salida tengan una tensión máxima del sistema fotovoltaico de hasta 600 volts en corriente directa. Por esa razón es que tenemos 600 volts en corriente directa y no 1000 volts o 1500 volts, como dice la ficha técnica. Después tenemos lo que es el artículo 697, donde habla de la tensión máxima. En este nos dice que la tensión máxima del sistema fotovoltaico para ese circuito se debe de calcular como la suma de la tensión de circuito abierto de los módulos fotovoltaicos conectados en serie. Por ejemplo, si tenemos 6 módulos con una tensión de circuito abierto de 46.10 volts, entonces si multiplicamos los 46.10 volts por los 6 módulos que tenemos, vamos a tener una tensión máxima del circuito de 276.6 volts en corriente directa. Esta tensión se debe de usar para determinar la tensión nominal de cables, desconectores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otros equipos, según la norma. Ahora, los conductores del circuito de salida fotovoltaico, la normativa aplicable es la siguiente. En el artículo 694b nos habla sobre la identificación y el agrupamiento. En este nos dice que los circuitos fotovoltaicos de salida no deben de instalarse en las mismas canalizaciones con otros conductores de sistemas no fotovoltaicos, a menos que los conductores de los distintos sistemas estén separados por una división. En pocas palabras, no debemos de mezclar cables con los del circuito fotovoltaico. Además de que los conductores del sistema fotovoltaico deben estar identificados y agrupados, como nos va a mencionar en el apartado B1 hasta el B4. Lo pueden revisar en la norma para mayor detalle. Y nos dice que los medios de identificación deben de ser por código de colores, cinta marcadora, etiquetado o cualquier otro medio aprobado. En el siguiente artículo, en el 694B4, en el apartado de agrupamiento, nos dice que cuando se tiene más de un sistema fotovoltaico, donde los conductores ocupen la misma caja de conexiones o de canalización, los conductores de corriente alterna y de corriente directa de cada sistema deben de estar agrupados por separado, es decir, que no debemos de estar mezclando los cables de corriente alterna con los cables de corriente directa también, realizando un amarre con alambre en un punto, y el siguiente amarre debe de ser a no más de 1,80 m del primer amarre, y así se tiene que hacer sucesivamente en toda la longitud del cable que se tenga. En el 694D nos habla que todo el equipo debe de estar destinado para uso de sistemas fotovoltaicos y que deben de estar aprobados e identificados para esa aplicación en específico. Por ejemplo, los inversores, los módulos fotovoltaicos, los tableros, etc. En el artículo 694E nos dice que todo el alambrado asociado e interconexiones deben de estar instalados por personal calificado. Ahora, los métodos de alambrado permitidos vienen a continuación, en el artículo 690.31a, donde nos dice que se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con canalizaciones y cables incluidos en esta norma. Cuando se tienen tensiones máximas del sistema mayores a 30 volts, se debe de instalar una canalización. En el artículo 690.31b tenemos una anotación donde nos dice que los conductores fotovoltaicos tienen un diámetro exterior no estándar. Entonces, el factor de relleno en un tubo conduit debe de ser calculado usando la tabla 1 que se encuentra en el capítulo 10. Ahora, en el artículo 690.31e nos habla de cuando los circuitos de fuente fotovoltaica de corriente continua o de salida están dentro de un edificio, deberán estar contenidos en una canalización metálica.
Y en el 69031E3 nos dice que la canalización visible, las cajas de conexión, deben de traer un etiquetado que diga fuente de energía fotovoltaica. Ahora, en el artículo 69031E4 nos dice que estas etiquetas deben de ser visibles y adecuadas para el ambiente. El espaciado entre etiquetas no deberá ser mayor a 3 metros. En el artículo 698 vamos a hablar sobre el dimensionado y corriente de los circuitos. En el artículo 698A1 nos habla de que la corriente máxima debe de ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo, multiplicado por el 125%, es decir, un factor de 1.25. Por ejemplo, de corriente de cortocircuito tenemos 9.42 amperes. Para sacar la corriente máxima, vamos a multiplicar el 9.42 amperes por 1.25 y nos va a dar como resultado 11.775 amperes de corriente máxima. El artículo 698B2 es sobre la ampacidad del conductor. Recordemos que la ampacidad es la capacidad de conducción que tiene un conductor. Entonces, los conductores del circuito deben de ser seleccionados para conducir cuando menos la mayor cantidad de corriente determinada en el inciso A. Y el inciso A nos dice que el 125% de las corrientes máximas calculadas en el 698A sin ningún factor de corrección por las condiciones de uso. Continuando con el ejemplo, la corriente del conductor entonces va a ser la corriente máxima, que fue la que calculamos en el artículo pasado, van a ser 11.775 amperes por 1.25. El resultado va a ser 14.7187 amperes de corriente del conductor. Utilizando la tabla 310-15-B16, seleccionaremos un calibre 14, ya que conduce hasta 15 amperes a 60 grados centígrados, o podría ser también un calibre 14, pero a 75 grados centígrados, que conduce hasta 20 amperes. Ahora veremos los artículos aplicables para la protección contra sobrecorriente. En el artículo 699 se establece que el sistema fotovoltaico debe de estar protegido según el artículo 240, que es un apartado específico para protecciones contra sobrecorriente. En el artículo 698B1 nos habla sobre los dispositivos de sobrecorriente. El dispositivo de sobrecorriente debe conducir no menos del 125% de la corriente máxima calculada en el artículo 698A. Continuando con el ejemplo, la corriente de protección va a ser igual al 1.25 por la corriente máxima que calculamos anteriormente. Esto va a ser, la corriente de protección va a ser igual a 1.25 por 11.775 y nos va a dar un total de 14.7187 amperes de la corriente de protección, por lo que se seleccionó una protección con fusible de 15 amperes a 600 volts en corriente directa.